¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Nos encontramos una vez más aquí en este espacio de Al Abrigo de su Gracia. Saludándoles, como siempre, su hermano y amigo Sergio Pérez desde la Ciudad de México. A todos los hermanos, desde luego amigos, que siguen esta transmisión aquí en este hermoso canal. Que Dios les bendiga mucho. Bienvenidos. En esta ocasión quisiera dar continuidad al tema que planteamos hace 15 días, es decir, dos episodios atrás, en relación a lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Y esto, hermanos, debido a que justamente hoy día se está hablando más y de una manera más continua, no quisiera decir profunda porque no es así, sino que más bien el colectivo, y me refiero a la Iglesia de Cristo en todo el mundo, en los medios de comunicación, sobre todo en el Internet, sobre todo en algunos de los de las redes sociales más conocidas, se está hablando justamente acerca de este tema, acerca del arrebatamiento de la iglesia y acerca de lo que es la venida de Cristo. Así que hermanos, en esta tarde quisiera yo justamente continuar con el tema, ya que habíamos hablado acerca de lo que es el arrebatamiento en una de las entregas pasadas. Comentamos que esto es justamente una doctrina que propiamente es planteada o revelada al apóstol Pablo, el cual sí habla acerca de ello. Hablamos de la forma correcta de referirnos al tema, ya que la palabra rapto como tal no aparece en el contexto de los pasajes en que se está mencionando, como es Primera de Tesalonicenses y capítulo 4, verso 17 en adelante, y desde luego también como es en el caso de Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versos 50 al 52. Porque esta es justamente, o estas son algunos de los pasajes, sobre todo, hay más, pero estos son algunos de los pasajes que nos plantean el punto y el momento exacto de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de los creyentes, es decir, de aquellos que están vivos o que estamos vivos y que en un momento dado seremos transformados. Esa transformación, el vocablo que está utilizando en el griego, que es el idioma en el que se escribió justamente el Nuevo Testamento, y el cual nos describe estos eventos o este evento tan maravilloso, nos está dejando ver justamente que hay una transformación, pero para que esa transformación se lleve a cabo, debe de ser tomado el creyente del lugar en el que se encuentra y va a ser movido, va a ser llevado. Entonces, hermanos, justamente estos pasajes nos están hablando acerca de esto. Estos pasajes nos están planteando el momento en que se va a dar. Muchos hablan de las señales, muchos hablan de que esto se está dando de una manera, hay una expectativa por todo lo que está sucediendo, por el tema de la invasión de Rusia a Ucrania o la guerra que se ha suscitado, la guerra en Asia que está también sonando mucho. Los rumores de guerra son muy fuertes entre China y Taiwán. Y desde luego esto, un conflicto a nivel mundial, porque son muchos los países con respecto a Europa y Rusia, con respecto también a Corea del Norte, etcétera. Entonces, si a eso, hermanos, sumamos la situación actual económica en relación a la inflación que estamos viviendo una crisis económica a nivel mundial, no es que vamos a entrar o se va a dar. Lo cierto es que estamos ya sumidos en esta crisis, una crisis energética, una crisis tremenda en los alimentos o lo que se conoce como la canasta básica aquí en México, el incremento de los servicios, etcétera. Y a eso también tendríamos que agregarle la cuestión climatológica, etcétera. Nos damos cuenta que son una serie de sucesos que, si bien ya han pasado, o esto es cíclico, ya ha pasado en años atrás, décadas atrás, ha habido estos antecedentes. Lo cierto, hermanos, es que hay pautas muy específicas que se están dando en este tiempo, diferentes
a lo que se ha dado en años anteriores. Pero de todos modos, el poder argumentar o el poder decir que las señales se están dando para que el arrebatamiento de la iglesia se dé, de alguna manera no es algo que pudiéramos como creyentes afirmar de una manera bíblica, puesto que las señales que están descritas en la Escritura se están refiriendo a otro evento, es decir, a la segunda venida de Cristo, no al arrebatamiento de la iglesia. Y esto es algo que yo quisiera en esta entrega abordar para que podamos nosotros disipar estas dudas, pero sobre todo el que podamos expresarnos correctamente, porque el hecho de fundar o defender una doctrina bíblica con justamente pasajes que no son los correctos, termina siendo una herejía. Terminamos haciendo una doctrina errónea y sobre todo en el momento en que nosotros buscamos o queramos defender esa postura, difícilmente podrá sostenerse porque el fundamento bíblico no es el correcto. Entonces, hermanos, es justo aclarar y es necesario decir que cuando hablamos, uno de los pasajes más citados últimamente, yo lo puedo ver reitero, en redes sociales, en los canales cristianos, el pasaje más citado acerca del arrebatamiento de la iglesia y haciendo alusión al mismo, es el de Mateo 24 y Mateo 25. Y entonces, hermanos, nos estamos dando cuenta que efectivamente la base para argumentar ello no es la correcta. Y es necesario y yo lo he dicho muchas veces y he sido enfático en eso, hermanos, que es necesario que nosotros estudiemos el texto sagrado, estudiemos las escrituras, hagamos un análisis de lo que estamos haciendo, que seamos propios al estudiar la palabra de Dios y que no solo la leamos por leer y que solo interpretemos lo que estamos leyendo de una manera literal o hiperliteral. Cuando nosotros leemos y interpretamos de esa manera, ciertamente hay aspectos que tenemos que observar antes de dar la interpretación, si no estaremos promoviendo, reitero, una doctrina errada. Y Mateo 24, hermanos, es algo que se está utilizando de una manera desorbitante, se cita para un lado, se cita para el otro, y se habla de este pasaje en relación al arrebatamiento de la iglesia, y es un error argumentar con este pasaje, puesto que no nos está hablando acerca de ello. Y tenemos que entenderlo, tenemos que asimilarlo. Desafortunadamente, durante mucho tiempo, posiblemente, o más bien, lo cierto es que hemos sido enseñados erróneamente porque faltó profundidad al texto, a estudiar al texto. No lo que el Señor nos plasmó, lo que el Señor reveló en su palabra le faltó, no. Simplemente nosotros hemos sido cortos en el estudio del mismo, hemos sido faltos en el estudio del mismo, y esto ha propiciado justamente una serie de doctrinas y posiciones que desafortunadamente no es lo que dice la Escritura y que desafortunadamente se mueven dentro de lo que es la Iglesia de Cristo a nivel mundial. Y entrando en sí, hermanos, al tema, refiriéndome a Mateo capítulo 24, Quisiera por el principio leer el versículo 1 y 2 de Mateo capítulo 24, 1 y 2, para que podamos entender qué es y de qué estaba hablando Jesús, nuestro Señor. Mateo 24, verso 1 y 2 dice de la siguiente manera, voy a hacer la lectura en la versión Reina Valera 60. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí, hermanos, el Señor se está refiriendo, o en un momento dado está hablando acerca del segundo templo. El templo que fue, desde luego, por un momento, o en un momento dado, mejor dicho, restaurado por Herodes el Grande, renovado, mejor dicho, esa es la palabra, engrandecido por Herodes el Grande. Esto tardó más de 40 años,
esta obra y quedó un templo magnífico, maravilloso. Tuvo extensiones que no tenían, cosas que no existían. El patio para los gentiles, muchas cosas que no había cuando se construyó el primer templo en el tiempo del rey Salomón. Entonces, este segundo templo era majestuoso, ciertamente. Era maravilloso verlo. Y sus discípulos, dice aquí el versículo 1, Mateo 24, que ellos le mostraban de alguna manera, o más que mostrarle, estaban hablando de esa majestuosidad de ese templo. Estaban hablando de la casa de Dios, de la casa del Eterno y lo grandioso de este lugar. Entonces, al estar hablando de ello, Jesús rompe con ese ambiente o ese momento tan maravilloso que ellos estaban teniendo, admirados por la belleza del lugar y dando como un reconocimiento a que era el lugar idóneo para que el nombre de Dios se estableciera en Israel. De alguna manera Jesús rompe con esto y trae una realidad totalmente vacía de toda majestuosidad y de toda admiración. Porque lo que dice el Señor es que afirma que no quedaría de pie ese templo, sería destruido. No quedaría ninguna piedra sobre de sí en ese lugar. Entonces esto, de alguna manera, para un judío profesante en aquel tiempo, no solamente ahora, sino en aquel tiempo, desde luego, hermanos, esto fue una realidad tremenda, una palabra profética de parte de Jesús muy, muy terrible y desde luego provocó en ellos mucha preocupación y ansiedad en los discípulos. Esto, reitero, es el versículo 1 y 2 solamente. 1 y 2. Están hablando del templo, estamos hablando de que cuando Jesús caminó en esta tierra, Él lo hizo bajo la dispensación o bajo el tiempo de la ley. En ninguna manera era gracia, en ninguna manera no era la dispensación de la gracia. Manifestaba Jesús gracia dentro del tiempo de la ley. Sin embargo, no era todavía o no iniciaba la dispensación de la gracia, puesto que él todavía no había cumplido la ley en su totalidad y todavía no había muerto. El cumplimiento de la ley en su totalidad se dio cuando él fue a la cruz del Calvario y murió. Hasta ahí se estaría cumpliendo la ley en su totalidad, siendo él el sacrificio perfecto. Entonces él todavía no iba a la cruz, no había muerto, no había resucitado y no había descendido el Espíritu Santo. Formalmente podemos decir que el tiempo o la dispensación de la gracia, no estoy defendiendo el dispensacionalismo, sino que estoy hablando simplemente del tiempo que marca el inicio de la gracia de Dios manifestada a los hombres. Esta se da hasta el libro de los Hechos propiamente, porque los evangelios como tal se están refiriendo al tiempo, sí del ministerio de Jesús, sí de la obra de Cristo, sí de todo lo que hizo, sí de su obra redentora. Sin embargo, eso fue en el tiempo de la ley, porque aún seguía en funcionamiento el segundo templo, y esto sucedió hasta el año 70 después de Cristo. Así que todavía era ley porque todavía se seguía llevando a cabo todo el ordenamiento sacerdotal, los sacrificios, etc. En ese tiempo histórico es donde Jesús caminó en esta tierra. Y es en ese tiempo en donde Él manifiesta gracia, y es en ese tiempo donde está dándose este diálogo, esta conversación y este momento que queda captado o registrado, mejor dicho, aquí en Mateo 24. Entonces, están hablando del templo, del significado del templo para un judío, del significado para la nación de Israel, el que el Eterno esté en medio de ellos y que se pueda llevar a cabo todo el proceso de purificación, de santificación y de perdón del pecado del pueblo de Israel a través de los sacrificios. De todo eso estamos hablando, todo eso es lo que simboliza el templo para un judío. Y en el versículo 3 y 4 nos está hablando en un momento dado,
de algo diferente en el sentido de cronológico. Es decir, que Jesús ya no estaba en el templo. En el versículo 3 y el versículo 4 de Mateo 24, Jesús ya no estaba en el templo. Jesús se encontraba ahora en otro lugar, que en este caso quisiera dar lectura para que podamos verlo. Mateo 24, verso 3 y 4, dice de la siguiente manera, lo vamos a hacer igual en la versión 60 de Reina Valera. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Está aquí Jesús respondiendo justamente a aquello que le están preguntando los discípulos. Tenemos que entender el contexto. Es decir, que esto que se da en el versículo 3 y 4 es una continuación o le da continuidad a lo que pasó en el versículo 1 y 2. Evidentemente, cuando lo leemos nosotros, nos pareciera que es un momento o una secuencia inmediata. Sin embargo, no es así, porque hay una distancia entre el templo de Jerusalén y el monte de los olivos. No están pegados, no es inmediato. Tuvieron que haber caminado, posiblemente tuvieron que haber comido, posiblemente fue ese día o fueron días después, posiblemente meses después. Sin embargo, creo yo que fueron días después, o posiblemente un día después. Pero en ese momento, cuando él está sentado en el monte de los olivos, los discípulos, dice aquí el pasaje, se le acercaron aparte. Se le acercaron aparte. Quiero decirle, hermano, que no fueron los 12 los que se le acercaron aparte. Porque si nosotros vamos a estudiar estos pasajes, tenemos que hacer un estudio a través de la hermenéutica bíblica y darnos cuenta y utilizar los pasajes paralelos y darnos cuenta de la secuencia de eventos, pero haciendo un comparativo. Lo mismo que está en Mateo 24, se encuentra en Marcos 13 y en Lucas 21. Entonces, Marcos 13, del verso 13-5, nos dice quiénes fueron los discípulos que específicamente se acercaron con Jesús porque tenían inquietud y preocupación de las palabras del Señor en relación a la destrucción del templo. Entonces, Marcos capítulo 13, verso 3-5, dice de la siguiente manera igual, en la versión Reina Valera. Dice así: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Entonces nos damos cuenta que hay un pasaje paralelo aquí en donde los discípulos que se le acercaron aparte son justamente Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Cuatro discípulos de los 12. A ellos les interesó saber a qué se refería Jesús. Pero más que a qué se refería, ellos estaban queriendo entender el tiempo histórico en que eso pasaría. Es decir, en qué momento iba a sucederse eso. Porque de alguna manera, hermanos, ellos, tenemos que entender, los discípulos eran judíos y entendían perfectamente la cuestión en relación a la profecía bíblica de la restauración de Israel, de la restauración del pueblo de Israel, de la nación de Israel y de un reinado sobre de ellos, de un rey que sería restituido y que gobernaría y traería un renacer y un florecimiento nuevamente de la nación de Israel. Eso ellos lo tenían muy claro, lo entendían perfectamente como judíos. Entonces, cuando hace esta referencia a Jesús, ellos entendieron perfectamente a qué se estaba refiriendo. Es decir, al tiempo de la restitución de Israel. Entonces, hermanos, ellos cuando se acercan a preguntarle, le están preguntando cuándo será destruido el templo. Eso sabemos que sucedió en el año 70 después de Cristo, eso ya se cumplió. Y ellos le preguntan, ¿qué señal habrá de tu regreso?
Y la tercera pregunta es, ¿qué señal habrá del fin del mundo o del fin de los tiempos? Es decir, hermanos, que Jesús de alguna manera, cuando profetiza la destrucción del templo de Jerusalén, los discípulos entendieron que desde luego Jesús se estaba refiriendo a todas aquellas profecías que hablaban de un tiempo en específico en donde ellos serían tratados por Dios y donde vendría de alguna manera un tiempo de prueba muy difícil, muy fuerte, pero posteriormente de ese tiempo serían restituidos y sería la nación de Israel restaurada una vez más por el Eterno. Entonces, hermanos, ellos entendiendo totalmente esto, se acercaron a preguntarle, bueno, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Porque de alguna manera, reitero, ellos lo entendían, hermanos. De hecho, cuando Jesús, después de 40 días de haberse manifestado, después de su resurrección, después de que murió y resucitó, 40 días estuvo apareciendo a diferentes hermanos, a los discípulos, a los apóstoles, etcétera. De alguna manera, ya en la parte de su despedida ahí en Galilea, cuando lo vieron por última vez ahí, después fueron al monte una vez más, y de ahí se despiden y lo ven ascender. Antes de que él se vaya, se acercan los discípulos en Hechos capítulo 1, versos 6 y 7 para preguntarle una vez más eso. Es decir, que ellos tenían un deseo intenso porque ese tiempo se suscitara, porque sabían que estaban bajo el yugo romano y ya no querían estar bajo ese yugo, bajo el imperio romano. Querían ser restituidos y para ellos justamente sabían que dentro de poco tal vez sería destruido el templo y que Jesús se sentaría en él, porque habían entendido que Jesús era el Hijo de Dios y que era el Rey que habría de venir. Ellos lo entendieron muy bien después. Entonces, hermanos, en Hechos capítulo 1, versos 6 y 7, doy lectura en la versión Reina Valera 60, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Es decir, que no les toca a ustedes saber los designios de Dios, aquello que Dios ha determinado y que ha pensado desde la eternidad, saberlo ustedes. Esos designios solamente provienen del Eterno. Entonces, hermanos, lo que les está diciendo es que ellos todavía no iban a ver ese tiempo, ellos no verían ese tiempo y no les tocaba conocer cuándo llegaría ese tiempo. Y justamente porque no correspondió al tiempo de ellos, no correspondió a ver la restitución de Israel. No vendría ese tiempo, sino hasta mucho tiempo después. Es decir, hoy ese tiempo aún no ha llegado. Aún no ha llegado. Y esto hace, desde luego, perfectamente una armonía con la profecía del profeta Daniel en el capítulo 9, en el versículo 20 en adelante, sobre todo el verso 27, que nos habla de la semana 70, que es la última semana en cumplirse después de que se ha dado toda la profecía y del trato de Dios con su pueblo Israel, con la nación de Israel, que es lo que Dios iba a hacer, los tiempos en cómo los dividió Dios, y desde luego la última semana sería la última semana de trato con Israel, con su pueblo, y que justamente esto serviría para que su pueblo reconociese al Mesías. Entonces, hermanos, esto hace una perfecta armonía. No lo vieron ellos, no les era que lo vieran, pero ellos tenían esa inquietud de que el reino de Israel fuese restituido, de que la nación nuevamente de Israel floreciera. Entonces, es bajo este contexto, hermanos, es que tenemos que entender que ellos le preguntan a Jesús, que ellos le dicen, bueno, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a aparecer esto? ¿Cuándo vas a regresar tú? Ellos entendieron perfectamente que a su regreso se establecería el reino. Eso lo entendieron ellos muy bien. Cuando tú regreses, se establecerá el reino. El fin del mundo, ellos entendieron perfectamente bien que se refería al juicio de Dios. El juicio de Dios es el fin del mundo para el hombre. Y desde luego, hermanos, amigos que me siguen,
esto se estaban refiriendo ellos a toda la profecía bíblica anterior, es decir, a todo lo que hablaba a los profetas, lo que menciona Malaquías, Joel, Sofonías, Isaías, Jeremías, todos los profetas. A eso es a lo que ellos se estaban refiriendo. Cuando le preguntan a Jesús qué señal habrá de tu regreso y qué señal habrá del fin del mundo, jamás, en ningún momento, tendría por qué Jesús en Mateo 24 hacer una descripción acerca de una iglesia que todavía no existía. No tendría por qué hablar Jesús de un arrebatamiento de la iglesia cuando todavía los discípulos no entendían el concepto de iglesia. Ellos entendían un concepto de pueblo, ellos entendían el concepto de una nación, mas no el concepto de una iglesia. Eso todavía no lo entendían. Al apóstol Pedro le costó trabajo entenderlo. Lo entendió hasta con Cornelio. ¿Cuánto tiempo después? Mucho tiempo después de las conversiones que se hicieron de los judíos que le escucharon predicar en el pórtico de Salomón. Mucho tiempo después. Fue cuando él fue con Cornelio y entonces en su casa, en la casa de Cornelio, cuando Cornelio dijo, ¿qué palabra tienes para nosotros, hermano Pedro? Fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro entendió hasta entonces que los gentiles serían salvos. Y expresó Pedro eso. Ahora entiendo que la salvación es también para los gentiles. No lo había entendido. ¿Cómo podrían ellos entender mucho antes de que Jesucristo fuese crucificado o llegase a Jerusalén a ser entregado, muerto, etcétera, si ellos no entendían este concepto? En ningún momento podría Jesús estar hablando de una iglesia. Jamás, hermanos. Tenemos que entender el tiempo histórico, tenemos que entender las figuras literarias que se están utilizando, que utilizó el Señor. Y Jesús simplemente les está contestando a ellos en relación al templo, lo que representa el templo judío y lo que es para la nación de Israel e Israel su pueblo. Entonces, hermanos, Jesús en ningún momento tendría por qué estar hablando de ninguna iglesia en Mateo 24 o Mateo 25, porque entonces estaríamos hablando de que Jesús perdió la cabeza, que Jesús está hablando de algo que no le preguntaron, porque ellos eso no lo entenderían ellos, en ninguna manera. Entonces, esto, hermanos, es para partir del principio justamente de que ellos perfectamente sabían que Israel sería restituido, no la iglesia de Cristo, no el concepto del cuerpo de Cristo, nada de eso ellos lo entendían todavía. Ezequiel capítulo 37, verso 22 es algo que ellos lo tenían presente, es algo que estaba en sus mentes y en sus corazones. Hay muchas profecías de la restauración de Israel, pero quisiera leer esta. Ezequiel 37, 22 en la versión Reina Valera dice de la siguiente manera: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ellos perfectamente entendían que vendría el tiempo de la restitución de Israel. Quiero mencionar, hermanos, que la doctrina del arrebatamiento de la iglesia es una doctrina neotestamentaria, no del Antiguo Testamento. Es a partir del libro de los Hechos en que empezamos a ver justamente el mover del Espíritu Santo y la multiplicación de todos los que se agregaban a la iglesia de Cristo por testimonio y por la obra de los apóstoles y desde luego de los discípulos. Y la iglesia se iba añadiendo y añadiendo, Dios los añadía, todos los que habrían de ser salvos, nos dice el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 2. Entonces, hermanos, nos damos cuenta cómo justamente no podemos estar confundiendo ni los tiempos ni lo que está hablando Jesús, y tenemos que ser respetuosos de la gramática. Yo entiendo, hermanos, que tenemos que leer la Escritura, pero para estudiarla. No haga de la Biblia un libro de lectura solamente. No haga eso, hermano. Cuando leamos la Escritura, estudiemos la Escritura. Hagamos una exégesis, no una eisegesis. No demos nuestra interpretación, nuestro parecer, porque este es un texto sagrado
que está justamente dado a los hombres, y la escritura sí se explica a sí misma, pero tenemos que entender todos los elementos para poder comprender e interpretarla. No podemos hacerlo de forma literal. Esto es agredir al texto, es agredir la Sagrada Escritura. Así que, hermanos, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia no se le reveló a Pablo, no se le reveló a Juan, no se le reveló a ningún otro de los apóstoles, sino fue al apóstol Pablo. He aquí, os digo, un misterio. Entonces, cuando a Jesús le están preguntando acerca de su venida, la palabra griega parousia se refiere a una llegada presencial, a alguien que está presente. Cuando ellos le preguntan de su venida, están hablando de cuándo Él regresa para establecer el reino. No le están preguntando cuándo vienen para que se lleve a cabo el jarpazo, que eso lo vimos en la entrega anterior, acerca del arrebatar a alguien, de llevarlo de un lugar y ponerlo en otro lugar. Eso es arrebatamiento, o eso es jarpazo, arrebatar, tomar para poner en un lugar. Entonces no están hablando de arrebatar la iglesia, no están hablando de tomar al grupo de personas que conforman la iglesia y sacarlas de la tierra y ponerlas en el cielo para continuar el programa de Dios. No, en ninguna manera. Eso no, jamás es algo que ellos pudieran haberle preguntado, en ninguna manera. Entonces, hermanos, tenemos que sacar de nuestra mente, tenemos que sacar de nuestro corazón el que este pasaje, Mateo 24, esté hablando de la iglesia de Cristo, cuando en realidad, gramaticalmente, por los hechos y lo que estamos hablando, jamás Jesús tendría por qué hablar de algo que todavía no existía. Y no porque proféticamente no pudiera haberlo hecho, sí, pero es algo que ellos todavía no pudieran entender en ninguna manera. Tenemos que ser respetuosos con el texto. Muchos argumentan, hermano, es que el evangelio, todavía no va a venir Cristo porque el evangelio no se ha dado a conocer en todas partes del mundo. Porque dice la escritura que será predicado este evangelio en todo el mundo. Eso es otro argumento. Hermano, es que ahí lo dice, Mateo 24 lo dice. Debe de ser conocido el evangelio en todo, el evangelio del reino en todo el mundo. Y eso no ha pasado. Y muchos dicen, bueno, es que siempre nace gente y otros van creciendo, entonces eso pues nunca va a pasar. Entonces se va a extender mucho la venida de Cristo. Y lo peor es que dicen para el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, hermanos, cuando dice este pasaje, el evangelio del reino será predicado, tenemos que distinguir gramaticalmente cuando Jesús dijo este evangelio del reino. Cuando utilizamos gramaticalmente la palabra este o esta o ese, se está refiriendo a que hay otros o elementos de ese mismo. Por eso utilizamos este. Cuando solo hay uno, entonces hablamos el evangelio del reino. Será predicado el evangelio del reino. Pero dice este. Hay uno, pero también hay otro. Y aparte tenemos que entender cuando dice el evangelio del reino. Normalmente hay no nos damos cuenta, no respetamos, hermanos, cuando confundimos, cuando se dice que el reino de los cielos se ha acercado, confundimos cuando el reino de los cielos en las parábolas de Jesús es semejante a. Entonces, cuando aquí decimos el evangelio del reino, se está refiriendo al evangelio de la cruz, al evangelio del arrepentimiento. Y no es así. Por eso hay un evangelio del reino y otro es el evangelio del arrepentimiento o el evangelio de la cruz, las buenas nuevas de salvación. Y el evangelio del reino no se está refiriendo a las buenas nuevas de salvación propiamente, sino que se está refiriendo a Jesús como rey. Es a esas buenas nuevas que refieren la venida, la próxima llegada del rey para establecer su reino. Se establecerá su justicia en todos lados. Se terminará la maldad. Se terminará la injusticia. Porque viene el reino de Cristo. Porque viene el reino de justicia de Dios.
porque el gobierno de los hombres cesará en la tierra. Nunca más el hombre volverá a gobernar la tierra. Jesús reinará, Dios gobernará a través de Cristo. Entonces se establecerá la justicia. Y hay un comparativo en Isaías en donde dice que habrá tal es la forma simbólica de expresarlo. Habla de la convivencia entre los animales, entre el león, entre el cordero, entre el niño metiendo la mano en la cueva de la serpiente y la serpiente no le hará daño. Esto nos habla de una manera simbólica del estado de paz y de justicia que gobernará, y los animales cesarán de matar y de comer carne como se hace actualmente. Todo entrará en un primer estado, hermanos. Ese es el evangelio del reino. Ese es el evangelio del reino. No el de las buenas nuevas de salvación de Jesucristo crucificado, muerto y resucitado. Son dos evangelios diferentes. Y este evangelio del reino se predicará dentro del tiempo de la tribulación, porque al terminar este tiempo, vendrá el Mesías, vendrá Cristo Jesús por segunda vez. Pero el arrebatamiento de la iglesia será mucho tiempo antes. Como comenté, hermanos, vamos a estar haciendo un análisis en diferentes cortes, porque es un tema muy extenso. Entonces, hermanos, tenemos que entender que el arrebatamiento de la iglesia es un evento y la segunda venida de Cristo es otro evento. Estamos hablando de dos eventos diferentes totalmente, que en un momento dado, si bien de alguna manera están conectados, puesto que hay una secuencia entre ellos, pero no son el mismo evento, son diferentes eventos. El arrebatamiento de la iglesia es una cosa, la segunda venida de Cristo es otra, y cada uno tiene sus particularidades. Unas están descritas, el arrebatamiento, en 1 Corintios capítulo 15, versos 50 y 52, y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17 en adelante, y la otra está descrito, la segunda venida, Mateo 24, Mateo 25, desde luego en Marcos 13, Lucas 21, y hace un paralelo con Apocalipsis capítulo 6. Así que esto lo estaremos analizando en las siguientes entregas. Es un tema muy apasionante, muy interesante, que desde luego, hermanos, el deseo es que, o mi deseo, es poder expresarlo de la manera en que lo dice el texto sagrado. Y que usted, hermano, pueda tomarse un tiempo, sentarse, estudiarlo, que tome su Biblia y que pueda ir comparando y viendo todo esto que yo le he compartido o que está escuchando en este canal, para que usted mismo lo corrobore y que vea lo que estamos exponiendo, si es real o no. Pero lo cierto, hermanos, es que cuando nos sentemos a estudiar la Escritura, debemos de estudiarla, no solo leerla. No hagamos de la Biblia un libro de lectura solamente. No es un libro de lectura, es un libro de estudio. Es el texto sagrado. Y de alguna manera Dios nos deja ver mucho de su plan, mucho del programa que Él tiene para cada uno de los pueblos, para la iglesia, para el pueblo de Israel y para los gentiles. Pero desde luego estaremos abordando este tema en diferentes sesiones. Es un tema muy bien vasto, muy largo, que no podemos hacer en una sola entrega y que haremos unas cuantas más para poder dejar en claro esto. Mateo 24 se refiere a la segunda venida de Cristo y los otros pasajes al arrebatamiento de la iglesia. Como siempre, hermanos, invitándoles a que si tienen alguna duda respecto a esto que estamos analizando o bien cualquier otra cosa de la doctrina bíblica, puedan escribirnos aquí en la parte de abajo, en el chat, o bien en la caja de comentarios. Escríbanos. Desde luego, suscríbanse y déjenos sus likes. Les agradezco, como siempre, el favor de su atención. Su hermano y amigo Sergio Pérez desde la Ciudad de México, enviándoles un abrazo fuerte a todos los que han seguido esta transmisión, hermanos en la fe y amigos que nos visitan también. Les agradezco mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.